Ni el reconocimiento a las infancias trans ni la garantía para prohibir la discriminación contra las personas LGBTI lograron ser aprobadas en el Congreso de la Ciudad de México. En febrero pasado, el diputado Temístocles Villanueva propuso la Ley de los Derechos de las Personas LGBTIQ para que no se discrimine a personas de la diversidad sexual aquí en la capital del país. Además, recientemente las colectivas por los derechos de personas que viven con VIH y el Consejo para Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México, el COPRED, pidieron derogar el artículo 159 del Congreso Penal Local, el cual sanciona a quien ponga en peligro de contagio la salud de otra persona, sabiendo que padece una enfermedad grave en periodo infectante, pues este artículo criminaliza y estigmatiza a quienes viven con VIH. Si bien el Congreso de la Ciudad resolvió asuntos tan importantes como la prohibición de las terapias de conversión, la adopción homoparental o la ley Ingrid, que sanciona la filtración de imágenes de víctimas de delitos, la mayoría de Morena de la primera legislatura del Congreso capitalino ha quedado en deuda con el activismo por los derechos humanos, en especial de las poblaciones llamadas vulnerables. Además, tras el fortalecimiento del Partido Acción Nacional y su alianza con el PRI y el PRD, en varios sectores surgió la preocupación, como ya mencionábamos, de que el freno a este tipo de iniciativas progresistas ahora sea definitivo. Permanece en la congeladora, por ejemplo, la iniciativa para reconocer el derecho a las y a los menores a usar la identidad de género con la que se identifican desde el acta de nacimiento. Durante toda la primera legislatura, la bancada del PAN se opuso a su aprobación, señalando que los menores no tienen la capacidad de decidir sobre su género. Pendientes del Congreso, entonces, vamos a escuchar primero la opinión de José Luis. José Luis, los pendientes para Morena prioritarios, infancias trans es uno de ellos. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ella dio su apoyo público a esta iniciativa. Así es, el tema de infancias trans, por supuesto que es una prioridad para el grupo institucional del Congreso Capitalino en el modo virtual. Implicó que en todo momento los asuntos que se turnan al Pleno deben de ser aprobados por la conferencia, y la conferencia se integra por 13 legisladores. Tienen que ser aprobados por las 2/3 partes, es decir, por lo menos por 9 legisladores. Acción Nacional siempre manifestó un voto en contra, y eso generó inclusive que no se llevaran a cabo 2 sesiones ordinarias del propio Congreso Capitalino, y que impidió poder analizar y discutir en el Pleno, que es la máxima autoridad del Congreso, este tema que es fundamental. Por eso, en el modo virtual no ha sido posible subir el dictamen que ya existe de las comisiones, tanto de Procuración de Justicia como de Género, para poder avanzar y avalar en la reforma de infancias trans. Se cuenta con opinión de la Comisión de Derechos Humanos de manera positiva, se cuenta con opinión inclusive también de organismos de Naciones Unidas que dan pauta para inclusive modificar, porque había un tema de fondo que era el de la edad, y Naciones Unidas ha señalado que podría ser considerado como positivo y viable esta adecuación jurídica a partir de los 12 años de edad, y con base en ello tener la posibilidad de generar este reconocimiento, que por supuesto es un derecho. A mí me sorprende que se trate de decir que Acción Nacional está en favor de los derechos humanos. Este es un derecho, el derecho a la identidad, por supuesto que es básico para poder tener un desarrollo como persona. Sin duda, los antiderechos en la Ciudad de México avanzaron, pero me parece que no van a tener el control del Congreso de la Ciudad de México bajo ninguna circunstancia, y creo que entraremos a una etapa interesante. Vamos a realizar todavía 2 periodos de carácter extraordinario. Ahí vamos a avanzar en salud, vamos a avanzar en reformas en ley de alcaldías, vamos a avanzar en la dictaminación también de la ley que tú mencionabas, la ley de derechos, que reconoce también pues a la comunidad LGBTI+, que presentó mi compañero diputado Temístocles Villanueva. Y también vamos a intentar en esta misma legislatura avanzar en el proceso de reforma al Código Penal. Ya fue presentada una propuesta para derogar el artículo 159 que tú mencionabas. De no ser así, bueno, pues será uno de los temas a tratar en la segunda legislatura. Bien. ¿Qué pendientes ve el PRD, Gaby, ahora que llegues también al Congreso? ¿Cuáles son los pendientes legislativos para el PRD? Y qué decir también de estos temas que están pendientes y que ya de los cuales se refería ya José Luis y también en la nota introductoria. Pues mira, nosotros desde el PRD, y como lo comenté al principio, nos hemos declarado aliados totalmente de la lucha de la comunidad de la diversidad sexual, y de eso no vamos a dar un paso atrás, ¿no? Me parece que es altamente importante, lo hemos venido comentando desde
durante todo este tiempo, desde que estuvo listo el dictamen de infancias trans, que pasó casi un año para poder presentarlo como posibilidad para subirlo al pleno ante la conferencia. Entonces también seamos claros en ese aspecto. Y luego he estado diciendo, es necesario que durante esta legislatura nosotros entreguemos a la ciudadanía, a este sector tan vulnerable, este dictamen que permita tener mejores condiciones de vida. Y eso no puede estar supeditado a ningún partido político. Y en ese sentido nosotros hemos de apoyar todas estos avances que signifiquen pues la mejoría de las condiciones, ¿verdad? Entonces, en ese sentido vamos a estar nosotros apoyando, nos hemos declarado aliados, hemos encabezado también la lucha durante muchos años y así va a seguir siendo. ¿Qué veo yo como pendientes? Existe un tema de rezago, ya lo comentaba Ana, en el aspecto del trabajo dentro de las comisiones, pero quiero hacer un especial énfasis en el tema de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, porque ahí están muchas iniciativas muy buenas, de las cuales yo he impulsado, en el sentido que tiene que ver con la protección a la vida de las mujeres, las niñas, los niños y los jóvenes. Y en ese sentido, en esta comisión solamente se sacaron los dictámenes que fueran afines al proyecto o a la ruta del gobierno de la Ciudad de México. Y entonces es necesario poder retomar todos estos iniciativas que están ahí en el tintero y poder sacarlas nuevamente a la luz en la legislatura que viene, y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Todo lo que tiene que ver con protección a la vida de las mujeres me parece que tiene que ser un tema fundamental en la legislatura, que no puede estar supeditado a ningún partido político y no puede dársele un trato político de ninguna manera, como vino sucediendo con el tema de la alerta de género en la ciudad. Entonces, me parece que en ese sentido las mujeres legisladoras tenemos que tener un gran pacto, independientemente del partido del que se proceda, para poder generar una agenda a favor de las mujeres, de las niñas, de los jóvenes y de los niños también, que nos permita avanzar en este tema de manera significativa. Aurelien, pendientes para el Congreso, tus prioridades. Sí, pues yo creo que primero, como dijo Ana, pues hay más de 1.500 asuntos pendientes y sobre todo violaciones permanentes a la Constitución, ¿no?, que esta primera legislatura ha cometido, modificando los plazos, modificando los transitorios, cuando pues la Asamblea Constituyente pues había puesto pues los obstáculos para modificar esos transitorios, para que justamente la Constitución de la Ciudad de México fuera una guía para el acceso a nuevos derechos y nuevas libertades, y sobre todo para una nueva planeación que necesitamos en la ciudad. A la fecha no tenemos instituto de planeación que funciona, cuando tenemos grandes problemas urbanos como el tema del agua, del medio ambiente, de la movilidad, de la vivienda, ¿no?, el tema de las divisiones de las alcaldías, el sistema de cuidado, la ausencia del Congreso, por ejemplo, en materia de recuperación y activación económica para la ciudad, la ley de las personas no asalariadas, la ley del bienestar animal, por ejemplo, que tenía que adecuarse a los derechos de los animales como seres sintientes, ¿no?, en el Código Penal, por ejemplo, ¿no?, y todavía en la Ciudad de México, por ejemplo, se permiten las corridas de toros o la venta de animales ilegales, como en el mercado de Sonora. Tampoco tenemos un sistema de justicia constitucional donde la ciudadanía puede llegar ante un juez de tutela, como lo está estableciendo la Constitución, y que de hecho fue una gran aportación de la doctora Ana Laura Magaloni, ¿no? Entonces, todo eso no lo tenemos, ¿no? Y tampoco tenemos un parlamento abierto, ¿no? Un parlamento abierto que respeta 57 principios, 97 variables que fueron incluso aprobadas con un punto de acuerdo al inicio de esta primera legislatura, un llamado en falso de esta primera legislatura que de hecho fue reprobada por 57 organizaciones de la sociedad civil y denunciado ante el Info de la Ciudad de México, que por cierto también eso es un pendiente, regresarle a los organismos autónomos su autonomía y que dejen de ser organismos de cuotas y cuates, pasar a un sistema de administración pública profesional, como lo había impulsado en su momento el jefe de gobierno Marcelo Ebrard cuando había propuesto el servicio profesional de carrera. Y el último pendiente que me parece muy grave, que no ha
acatado esta primera legislatura es la creación de una comisión de investigación y de la verdad para lo que sucedió en la línea 12 del metro, con participación ciudadana y participación de las víctimas y de su familia. Bien. Finalmente, Ana, ya dijiste, el PAN no va a apoyar infancias trans. ¿Cuáles son las prioridades del PAN en la Ciudad de México en el Congreso? A ver, para responder el tema de infancias trans, vamos a continuar con la postura que se mantuvo durante la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar de infancia, a nosotros nos parece que sería prioritario hablar del tema de educación, de la situación de las escuelas y de la deserción escolar marcada por el COVID, del tema de salud, de los contagios que ha habido en las secundarias de los niños que estaban regresando y pues que se tuvo que suspender, del tema de la obesidad o peor aún que el COVID reforzó el tema del trabajo y de la explotación infantil. Tú puedes pasar por cualquier crucero de la Ciudad de México y ves que hay niñitos trabajando. Y esto gracias al COVID y a la falta de medidas del gobierno de la Ciudad de México. Ahora sí, la prioridad para el grupo parlamentario en este segundo Congreso tiene que ser definitivamente el tema económico, porque como bien lo dijo, lo hemos dicho, quienes caminamos en las calles y los 60 días de campaña, no sabes qué dolor ver tantos negocios quebrados. Tú visitabas, o bueno, yo visité muchísimos mercados acá en la alcaldía Cuauhtémoc y negocios cerrados y cerrados y cerrados. Si la economía no es el eje rector de este Congreso, yo creo que le estamos fallando a cada capitalino y capitalina que confió en nosotros. El tema del metro, como ya lo dijo Aurelien, han pasado 51 días sin que haya responsables, y tanto en el Congreso de la Ciudad de México como en el Congreso Federal, Morena han, de verdad, con un dolor, han rechazado todas las propuestas del PAN, del PRI, del PRD, para que se esté investigando a los responsables. 51 días sin que la línea 12 del metro haya sido presentada en los congresos del país. Y por supuesto también el tema de salud, el tema todo lo que implica que todavía hay muchos sectores de la sociedad que no están siendo vacunados, que ha habido muchísimos casos de gente que les prometen la ayuda del gobierno de la Ciudad de México y se están robando el dinero de las tarjetas de COVID, que todavía hay médicos privados que no han sido vacunados. Eso lo económico, el metro y el tema de la salud creo que tienen que ser los temas prioritarios de arranque. Y para reforzar a Aurelien y el tema de protección animal, que pues es algo que también comparto mucho, en el tema de educación queda pendiente en iniciativas de educación de bienestar animal, que ya hay un dictamen pero que no se presentó. En el Código Penal, que hay iniciativas para aumentar las penas justamente por maltrato animal, el tema de los toros, que también es un tema que pues nadie realmente le entra, el tema de la entrada a espectáculos violentos para que los niños, otro tema vinculado con la infancia, para que los niños no puedan entrar, por ejemplo, a las corridas de toros, o regular el tema de las alcaldías, que muchos alcaldes violaron el artículo transitorio que obliga a esterilizaciones masivas. Solamente se cumplió en Iztapalapa, todos los demás alcaldes pues lo dejaron en el aire. Bien. ¿Alguien quiere hacer un último comentario antes de ir a la pausa sobre prioridades legislativas? José Luis, ¿quieres contestar algunos de los puntos que mencionaban tus compañeros? Claro que sí. Bueno, me parece que es fundamental que podamos entrar en la segunda legislatura. A mí me parece que es uno de los temas pendientes. A mí me parece que es uno de los temas pendientes. Creo que tenemos la oportunidad de poder tener una incidencia real ahora en la manera en la que las personas juzgadoras imparten justicia en una ciudad como la nuestra. Están obligados por disposiciones internacionales desde hace muchos años a juzgar con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos, sin embargo no lo han hecho. Solamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un protocolo para juzgar con perspectiva en 2013, lo actualizó en 2019, pero no es vinculante, y me parece que ahora tenemos la oportunidad en el Congreso capitalino de poder tener una incidencia directa que nos ayude a que las personas juzgadoras de la capital sí lo hagan con perspectiva de género, sí lo hagan con perspectiva de derechos humanos. Por supuesto que hay que seguir avanzando en la agenda de derechos de las mujeres, tener la posibilidad de generar mecanismos que nos ayuden a erradicar y a eliminar las diversas violencias que se viven. En esta legislatura se reconocieron nuevas violencias, violencia digital, se reconoció la necesidad y la oportunidad de poder ajustar marcos jurídicos, Código Penal y las propias leyes de acceso a una vida libre de violencia. Me parece que tenemos también la oportunidad en materia de procuración de justicia de avanzar en la posibilidad de construir nuevos mecanismos que nos ayuden a garantizar mejores formas de vida. Bueno, déjenme hacer una pausa y regresamos justamente con estos temas pendientes que quedan todavía.
porque durante campaña candidatos y partidos firmaron varios compromisos para mejorar las condiciones de vida de las personas que vivimos en la Ciudad de México, principalmente de las mujeres, de las personas de la diversidad sexual, de las personas jóvenes, de empleadores de pymes y mini pymes y hasta de, por supuesto, animales de compañía. ¿Qué posibilidades hay de que las cumplan? Volvemos con este tema a ver qué dicen los invitados de esta noche de Punto y Contrapunto.